at being afraid of those who held my hand, not knowing why and what they were screaming for. Numbing my hair gone, ripping off every strand. I close my eyes once more. One way that cannot return twice. Lost child looks for a bright place. What's a name that you're screeching out as your gaze tongues some in crimson out? Fun, isn't it? From the sun was aging, silhouette that's been drawn out. Surely it belonged to a child who is gone now. The demon's face will meet the sun in due time. A young smile beaming wide, wings are right as if to fly. See yourself reflecting through a mirror that keeps climbing. When your face has left you, when your face has left you, when you're crying, then the festival will begin as flares of friends flicker out again. Deep in for lamentation. Sin piezas. Recuerdos fragmentados parte 7. Capítulo 11. Toma de decisiones. Empezaba a amanecer por la ciudad de Canterlot. Este día en particular se estaba tornando más nublado de lo convencional, cosa extraña dado a que la ciudad capital de Equestria tenía la fama de tener el clima perfecto, siempre soleado y activo. Habían pasado un par de horas desde que Twilight y Spike habían sido llamados, ellos se encontraban en el salón del trono contemplando la ciudad por la ventana, no sabían si se debía a que apenas estaba amaneciendo o tal vez era el hecho de que el actual estado de emergencia en Equestria estaba siendo tomado más en serio, por lo mismo no les parecía raro que casi no hubiera ponis circulando por las calles. Mientras tanto en otro lugar del castillo. Una bella habitación podía ser un simple recuerdo o un lugar que inducía a un estado en extremo depresivo, sobre todo si dicha habitación pasó a perder ese valor inicial dado al sentimentalismo y a los recuerdos. Al convertirse en una escena del crimen. Para la princesa del astro lunar, algo tan simple como una inspiración rutinaria y unas simples preguntas hechas por los guardias solares, bastaban para incomodarla, a sabiendas de que dependiendo del pronóstico el resultado de la evidencia podría ser aún más choqueante. Hacía horas que el cuerpo había sido llevado a la morgue y en su lugar solo reposaba un ligero charco de sangre junto a una alfombra manchada con una sustancia desconocida. Por otra parte, los ojos de la princesa de la noche permanecían inmóviles mirando fijamente al techo. Su boca estaba semicubierta por sus propios cascos, preguntándose por qué su hermana estaba muerta. O el cómo esto era siquiera posible. ¿Quién le habría puesto fin? Por su mente se preguntaba si esto estaba relacionado con el asesinato en el Castillo de la Armonía hace más de 2 meses. Pero por otro lado esa opción no terminaba de convencerle, pues en ambas ocasiones el modo de actuar del presunto culpable había sido completamente diferente. Inconsciente de lo que sucedía en el exterior, la princesa a cargo no parecía darse cuenta de que las nubes oscuras se aproximaban a la ciudad, a la par que el movimiento en la ciudad parecía ser más activo, pues los ponis empezaban a salir de sus casas, pero al hacerlo estos se quedaban fuera de las mismas, parados sin moverse. En eso un guardia lunar llega con su princesa. «Princesa Luna, la princesa Twilight la espera», dijo el guardia. «¿Qué?», dice Luna extrañada. «Alteza, usted nos pidió que fuéramos personalmente por ella y eso hicimos», responde el guardia. «No. Yo no di esa orden», dice Luna por lo bajo. Al decir eso y desde la lejanía se escucha lo que parecía ser un fuerte rugido, seguidamente toda la ciudad empieza a sacudirse en un violento terremoto. «¿Qué fue eso?», pregunta el guardia. «No lo sé. Traigan a Twilight», pide Luna. «Sí, Alteza». Por otro lado en la sala del trono. Twilight estaba abrazando a Spike cerca de una columna, pues ambos habían sentido el terremoto aún más violento en esa área. Spike estaba muy nervioso, pero en cambio Twilight se mostraba muy seria, como si aquella situación le fuera familiar, mas ella no sabía explicar el porqué de esto. Mientras tanto afuera.
Las dos alicornios contemplaban cómo más ponis se aproximaban desde la distancia. Bien, los infectados están entrando, cuando lleguen las princesas van a entrar los licántropos. Y cuando llegue el momento activar el hechizo sobre el castillo, menciona la más alta. Ante esas declaraciones, la otra traga saliva. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. ¿Qué pasará con ellas? Pregunta ella señalando a un grupo de ponis, eran 4 de las manes 6. No lo había pensado, supongo que aún pueden ser útiles, le responde la alta antes de desaparecer en las sombras. Por su parte la otra alicornio, Tauriel, se dirige con las portadoras, es entonces que detecta algo en Pinkie. No puede ser. Esta chica tiene ascendencia de metamorfos. Se dice Tauriel a sí misma. Ella hace brillar su cuerno y hace aparecer el collar que Twilig le había entregado hace unos meses y la observa detenidamente. Para realizar el hechizo ella necesita de la gema completa. Hasta que llegue el momento no dejes que toque esto. Me arrepentiré de esto. Pensó Tauriel colocándole el collar a Pinkie, esto hace que por un momento la terrestre se desvanezca en el suelo, pero al momento de recobrar la conciencia deje salir un grito que es prontamente callado por Tauriel. Silencio. No hay mucho tiempo. Necesito que me escuches, dice Tauriel en voz baja, sin quitar el casco de la boca de la terrestre. Prontamente las nubes oscuras del bosque Everfree empiezan a expandirse a más rincones de Equestria. Para los ponis no era muy extraño ver días nublados, desde que se desató aquel misterioso virus en Ponyville era algo bastante común, por lo que los pocos que seguían conscientes no sospechaban de que el cambio de clima era provocado por un ente completamente externo a los Pegasos. Es entonces que Tauriel se percata. Los ponis que estaban en Canterlot quietos como estatuas empiezan a sufrir cambios, de un momento a otro todos caen al suelo convulsionándose y retorciéndose del dolor. Sin embargo a los 12 segundos sin falta. Ellos se levantaban con los ojos completamente blancos y en sus bocas tenían enormes colmillos así como estos parecían desarrollar garras en la punta de sus cascos. Ya ha empezado a moverse. Dice Tauriel por lo bajo soltando a Pinkie. La terrestre ve muy confundida a la alicornio. Corre. A lo lejos se siente un fuerte terremoto a la par que se sentían grandes pisadas. Tauriel ve que eran 3 lobos bípedos los cuales se adentraban en la ciudad. Los pocos guardias que había se colocaban frente de ellos impidiéndoles el paso, pues la otra parte estaban ocupados combatiendo a los ponis de ojos blancos. Estos se comportaban de manera salvaje y sin raciocinio, una vez que saltaban sobre un pony y le proporcionaban un par de mordidas saltaban casi de inmediato a otro y repetían el proceso expandiendo la infección más y más. Por otro lado la primera bestia canina deja salir un fuerte rugido, su cola se alarga más y esta empieza a recubrirse de una savia negra que pronto se convierte en lo que parecían ser espinas. La criatura dispara estas espinas desde su cola empalando a gran parte de los guardias que tenía frente. Los que quedaban en pie intentaban atacarlos, pero una vez que se dispersaron las cosas se salieron de control, las flechas y lanzas no parecían atravesar su coraza y la magia lejos de afectarles los enfurecía, haciendo que soltaran violentos zarpazos contra los pocos no infectados y con las casas de los alrededores. Permanezcan alerta, no se pudieron haber dispersado solo porque sí. Dice un guardia al resto de las tropas. Dentro del castillo. Twilig y Spike contemplaban todo lo ocurrido, para ellos esto fue suficiente para decidir retirarse, pero apenas tocar la puerta de la sala esta empuja a Spike con una fuerte corriente eléctrica, por suerte para él, Twilig lo atrapa. No tenemos tiempo que perder, dice Twilig haciendo brillar su cuerno y realizando una teletransportación fuera de la habitación. Al salir ella se percata de que todos los pasillos del castillo estaban vacíos y no había ningún guardia circulando en los alrededores. En otra habitación. ¿Cuáles son los informes del resto de ciudades? Pregunta Luna a sus guardias. Sin cambios por ahora, mi princesa, pero el número de tropas en nuestra ciudad es muy bajo, responde el guardia. Por toda la ciudad las nubes pasan de ser grises a ser completamente negras, estas empiezan a dejar caer enormes relámpagos que empezaban a azotar la estructura del palacio, haciendo que las torres más altas empiecen a caerse. Luna se quedó callada unos segundos asimilando la situación. Mi princesa, el acceso a la sala del trono está bloqueado, dijo un guardia que iba llegando.
Paralelamente Twilight y Spike estaban en una esquina, ellos habían sobrevivido al derrumbe de la torre gracias a un escudo que invocó Twilight, pero aún así estaban rodeados de miles de escombros que, de retirarse el escudo, los aplastarían. Por otro lado, en el resto de la ciudad, los intentos por contener a la horda de hambrientos ponis caníbales era inútil, aun si les apuñalaban, aun si les atravesaban el cráneo con lanzas o flechas, ellos no morían, la única forma de detenerlos era cortándoles la cabeza. Sin embargo, una vez se las cortaban con una espada, la hoja de las mismas no era capaz de resistir tantos impactos seguidos y se rompía, por lo que parte de estos soldados no tardaron mucho en levantarse como uno más en la horda invasora. Estas criaturas no parecían sentir dolor. Y lo único que les hacía moverse era el instinto por propagarse, instinto que parecía indicarles que aún quedaban muchos no infectados. El caos y la destrucción se podía sentir en cada rincón de la bella capital, llegando hasta las puertas de su palacio, donde todos podían escuchar los gritos y la carnicería de afuera. Es entonces que Tauriel no lo resiste más. Lo siento, hermana. Creo que tendré que desertar de la familia. Permanentemente, de todos modos la pureza del linaje muere con nosotras. Pensó Tauriel extendiendo sus alas, saliendo volando y aterrizando en la plaza. Ella ve como una horda de caníbales estaban por atacar a una familia que luchaba por escapar. La alicornio hace brillar su cuerno y estrella sus cascos contra el piso, generando una corriente eléctrica que golpea a gran parte de la horda de zombies. Es entonces que se escucha un rugido a lo lejos y las hordas empiezan a dispersarse, ya no solo por la ciudad sino que empezaban a escaparse de ella. Esto hace que Tauriel se percate de algo, aun si ella estaba en medio de las hordas estas no le atacaban. Sin embargo, lejos de detenerse a pensar a qué se debía este hecho, prefiere hacer uso de su magia para frenar o desintegrar a las criaturas con ataques mágicos sumamente poderosos. Se podía ver que su magia de manera natural estaba electrificada, lo que hacía sus hechizos destructivos más rápidos y por ende más letales. Por otro lado, en una montaña cercana, aquella encapuchada estaba contemplando todo desde la distancia. Ella estaba moviendo uno de sus cascos, el cual despedía energía negra. Este parecía moverse al ritmo de las hordas caníbales. Sin embargo, al contemplar a Tauriel desde la distancia, desvía la mirada y detiene su actuar. Ella dirige su vista a Rainbow Dash, misma que presentaba bastantes cambios en su apariencia. Su pelaje y crin se habían oscurecido, así como sus ojos pasaron a ser rojos con sus escleróticas despidiendo energía verde. Es hora, mi querida portadora reina, aún queda carne fresca. Ve y crea a más licántropos, pero recuerda, si ves a la élite no los ataques, dice la yegua con seriedad. ¿Y qué hay de las princesas?, pregunta Rainbow con inexpresividad. Ellas son mías, responde la yegua con seriedad. Rainbow no dice nada, ella retoma su aspecto de lobo licántropo y se dirige a la ciudad. Cuando ella y parte de los 3 licántropos habían llegado a casas ajenas, ellos retoman su aspecto de pony para seguidamente convertir parcialmente sus cuerpos en enormes garras con las que irrumpía en las casas, y al igual que los zombies mordían a todos los que se encontraban en ellas, solo que ellos les daban una única mordida y una vez mordían a todos se iban a su siguiente objetivo. Otra evidente diferencia era que cuando estos ponis se transformaban en aquellas criaturas, su transformación era más lenta y dolorosa al contracturarse sus extremidades y estirarse con la brutalidad que requería la transformación. En el castillo reinaba un silencio sepulcral, solo interrumpido por el eco de los gritos del exterior. Por su parte, Twilight había conseguido moverse a una zona más estable del derrumbe en el que no había escombros, y para fortuna suya había una ventana rota de la torre, misma por la cual ella y Spike lograron salir. Cuando salen ven frente de ellos a 2 lobos. Spike entra en pánico y estuvo a nada de atacarlos con su fuego, de no ser que estos lobos empiezan a encogerse y toman aspecto de poli. Uno era un unicornio azul de melena castaña, en cambio el otro era un pegaso amarillo de crin azul. ¿En verdad esa rara busca a la princesa?, pregunta el pegaso. Sí. Es una larga historia. Y no puedo resumirla porque desconozco el 80%, dice el unicornio. El pegaso toma a Twilight y Spike llevándolos por una zona en la que las hordas dispersadas de zombies y licántropos aún no estaban del todo presentes. Hey. Espera. ¿Qué creen que hacen?, pregunta Twilight exaltada. Haciendo lo que puedo para salvar tu trasero y ella. Supongo que devolviendo un favor, responde el pegaso. ¿Por qué está pasando esto?,
Esto ya no está relacionado con ese síndrome. Dice Twilight en voz baja. Con la oscuridad puedo tenerlo todo. Y nadie me puede detener. Escucha Twilight en su mente. Ella reacciona de golpe justo a tiempo, pues un infectado había saltado sobre ellos. Twilight usa su magia y dispara un potente rayo que lo desintegra por completo de forma instantánea. Un segundo. ¿Por qué debemos de confiar en ustedes? Hace rato se convirtieron en bestias, dice Spike con un tono defensivo, pero Twilight lo interrumpe al ver que este tenía intención de inhalar fuego. Spike. Algo me dice que si ellos quisieran dañarnos, ya lo habrían hecho. Además ellos no lucían como las otras criaturas. Ellos eran más pequeños, responde Twilight. Por otro lado, en las calles de Canterlot, Tauriel había ayudado a evacuar a tantos guardias y civiles como le fue posible. Ella sentía parte de su energía desgastada, puesto que aun si las nubes estaban negras en su totalidad, eso no cambiaba el principio de que tras de ellas aún había un potente sol. La yegua estaba a punto de retirarse, pero en eso siente como algo la paraliza en el aire y la obliga a bajar estrellándose contra una casa. Tauriel se levanta adolorida, viendo como entre la tierra levantada por los escombros estaba su hermana. ¿Por qué? Pregunta Tauriel por lo bajo. ¿Qué? Pregunta su hermana. ¿Por qué Galadriel? ¿Qué le ocurrió a esa princesa que siempre veía por el bien de su pueblo y a la que yo y Finrod llamábamos hermana mayor? Dice Tauriel con una voz quebrada. Sigo siendo la misma de siempre. Pero despierta. Sé que puedo eliminar nuestra guerra histórica desde la raíz. Pero para eso debo conservar únicamente la mejor parte ante débil reino y desechar el resto. Responde la yegua con seriedad. Tauriel. Dice Tauriel por lo bajo. Esto hace que el nombre resuene por la mente de su hermana. Galadriel. He visto tu poder. Y tú el mío. Pero tal parece que no sabes cómo usarlo. Ella se acerca a su hermana. No tenemos que pelear, si vienes conmigo perdonaré tu insolencia. Yo puedo ayudarte a despertar todo tu potencial. Necesito a mi hermana, así juntas podemos devolverle la pureza a nuestra familia que papá le quitó, expresó Galadriel con una sonrisa maniática. No. Dice Tauriel en seco. Perdón. ¿Qué dijiste? Pregunta Galadriel con seriedad, mientras cambiaba su sonrisa por un rostro en blanco. Dije que no. Responde Tauriel con el mismo porte. La torcida sonrisa de Galadriel poco a poco se borra, ella se da media vuelta dándole la espalda a su hermana. Es entonces que ella abre los ojos, los cuales despedían un potente brillo rojo y casi de inmediato un potente rayo de energía morada es disparado al cielo revelando que este se encontraba dividido a la mitad día y noche, sol y luna presentes al mismo tiempo. La luna no cambia en lo más mínimo, sin embargo el sol empieza a teñirse de un color que parecía ser rojo sangre, pero que al recubrir todo el astro cambia a un tono morado muy siniestro. Es entonces que a la distancia, en el grupo de Twilight ella siente de inmediato cómo se debilita cayendo al suelo, ella de duras penas logra volver a incorporarse, pero sentía como si le hubieran arrancado su fuerza vital pues al haberse encontrado de frente con un grupo de zombies ella quiso rehacer su hechizo desintegrador, pero por más que lo intentaba su cuerno no se encendió y lo mismo pasaba con Elise, por más que concentrara su energía su cuerno no despedía brillo alguno. Sin más opciones Elise reactiva su forma de lobo y con la ayuda de sus mandíbulas y garras ella sola hace pedazos en un parpaleo a la horda de zombies. Oye. Princesa renegada. Dice Elise jadeando. Twilight alza la mirada, viendo a Elise con dificultad. Se te cayó esto. Dice Elise lanzándole un objeto a Twilight, esta última lo atrapa con sus cascos dándose cuenta de que era un brazalete morado con inscripciones blancas. Penny. Articula Twilight por lo bajo. Por otro lado en la plaza de la ciudad, Tauriel también siente la debilidad que había sentido Twilight, pero en menor medida, Tauriel aún se sentía con la fuerza suficiente para permanecer de pie pero no bastaba para invocar magia. El sol morado. Dice Tauriel entre dientes. Anula el elemento luz. Lo opuesto a la luna sanguínea que recarga el poder. Dice Galadriel con inexpresividad antes de dirigir su vista a su hermana.
Es entonces que Tauriel respira hondo, entendiendo que no podrá razonar con su hermana, hace brillar su cuerno y usando toda la energía que le quedaba se teletransporta a un sitio desconocido, dejando en su lugar un cráter humeante. Galadriel no muestra cambios en su expresión facial, esta se acerca al cráter y con un casco tienta el calor que éste emitía. Se han ido por ahora. Pero volverán. La alicornio contempla la carnicería que estaba siendo de Canterlot, sonriendo satisfecha. Parte de las criaturas licántropos en conjunto con los zombies, al aburrirse o directamente no encontrar a más ponis a quienes infectar empezando a dispersarse. Podrán correr pero no esconderse, pensó Galadriel haciendo brillar su cuerno y abriendo un portal rojo, ella se da media vuelta para cruzarlo y casi de inmediato este se cierra. Aún ante la ausencia presencial de su alma creadora, las criaturas ya habían tomado sus órdenes con antelación, en solo unas horas miles de ellos consiguieron invadir ciudades vecinas, las más pequeñas fueron las más rápidas en caer en comparación con las más grandes, muy pocos fueron los que pudieron escapar con vida. Fue cuestión de días para que las ciudades más grandes cedieran, con el 90% de su población infectada de zombies. Ahora solo era cuestión de tiempo para que no quedara ser vivo no infectado en el planeta. Sin piezas. Recuerdos fragmentados parte 8. Capítulo 12. Amarga calma. Agonía, desesperación, sufrimiento. Dolor, oscuridad. Vulnerabilidad, eso era en todo lo que los ponis sobrevivientes podían describir en lo que se había convertido su antes alegre reino. Han pasado poco más de 6 meses desde aquel atentado contra Canterlot. Mismo que no tardó en expandirse al resto de ciudades chicas y grandes del reino equino. El área cercana a Canterlot y el terreno de Ponyville habían sido terraformados de manera que parecía que el mismo bosque Everfree se había extendido a esas hectáreas, actualmente el único sitio que está libre de la influencia de la oscuridad y el extraño sol morado es el Imperio de Cristal, pues su corazón de manera consciente o inconsciente había creado un enorme escudo en toda la ciudad que mantenía a sus civiles y algunos pocos refugiados a salvo del exterior. Pese a que el imperio podía ser el lugar más seguro para todos los que en él fueron a parar, ellos no podían sentirse más inútiles, su antiguo reino estaba en una completa ruina, su princesa principal muerta, su segunda princesa desaparecida y pese a que Cadance y Twilight seguían activas, la primera ya tenía sus propias responsabilidades en el Imperio de Cristal y la segunda al tener un rango tan bajo no se le consideraba apta para tomar el control de la situación, sumado a las limitantes que su actual embarazo le imponían. Parecía que quedaban pocas o nulas esperanzas para los sobrevivientes, o tal vez las cosas no eran como las habían imaginado. Cuando Tauriel usó casi todo su poder en esa poderosa teletransportación lejos del caos, no se fue a un lugar aleatorio, ella se fue a su antiguo hogar, un abandonado pueblo que estaba en los rincones más oscuros del bosque Everfree, escondido detrás de una muralla mágica que le impedía el paso a los intrusos. En aquel momento Tauriel fue a su viejo castillo, más en específico a un enorme salón de biblioteca, no para tomar los libros, sino para revisar el inventario. En el pasado ella y su hermana podían pasar horas y horas leyendo aquellos antiguos libros escritos por todos sus ancestros, le tomó varias horas, pero al final Tauriel pudo hacer un recuento de varios libros notando la ausencia de muchos de estos en el área de quien sería su abuela, algunos menores en el de su bisabuela, muy mínimos en su tatarabuelo y solo faltaba uno en el área de su ancestral más antigua. Esto a ella le daba una idea de qué hechizos había usado su hermana para crear a los licántropos y acelerar demasiado los efectos del síndrome, al punto que todos sus infectados actuaban como una mente colmena. El problema para ella era que aún en su territorio se sentía insegura, el sol morado le impedía usar magia común. Por lo que si usaba su magia negra para realizar hechizos sería más fácilmente rastreada por su hermana, lo único que podía hacer era esperar y buscar. Buscar a alguien que pudiera ayudarle a crear un compuesto para contrarrestar la fase más avanzada del síndrome. Su mejor idea era ir a las cuevas más lejanas de Equestria donde estaba segura que se encontraba un enorme refugio para metamorfos interespecie, pues ella sabía mejor que nadie que esos seres no se limitaban únicamente a ser lobos gigantes, sino que podían convertirse en diferentes animales depredadores, y a diferencia de un licántropo ellos sí tenían pleno uso de conciencia al transformarse.
El único problema era que esta raza, o al menos los de sangre más pura, es que han permanecido oculto a de la civilización por décadas. Los pocos que lograron incorporarse a la sociedad moderna de poco en poco fueron perdiendo sus poderes al diluir cada vez más y más su sangre. Mientras tanto, en el Imperio de Cristal. Hacía unos días que Penny y una yegua unicornio de cabello rosa habían llegado al Imperio de Cristal, y una vez que se confirmó que ninguna tenía algún rastro de las enfermedades que acechaban afuera, fueron recibidas como refugiadas sin mucho problema. En ese momento ellas estaban caminando por los pasillos del castillo. ¿Y cómo sigue la madre de tu querido protegido?, pregunta la unicornio. Igual que siempre, confundida y débil, responde Penny. Eso es normal. Pero creo que tal vez ya deberías decirle, o al menos intentar quitarle el sello de la cabeza, dice la unicornio. El sello bloqueador de memoria fue hecho con magia oscura. Si intento quitárselo ahora podría borrarle todas sus memorias de sus antiguos bucles, responde Penny con seriedad. Bueno. Eso lo explica todo. Pero tal vez deberías darle un par de pistas. Ella también es una usuaria de magia negra, con los estímulos suficientes ella podría romper el hechizo por sí misma, explica la unicornio pensativa. Tal vez tengas razón. Ayano-san, no puedo decirle ahora, pero... hay alguien que debe saberlo, menciona Penny. No es garantía que eso sirva para la misión, pero a este punto importa el resultado. No los métodos. Sin mencionar que hemos estado meses incomunicadas con la otra mitad del equipo, dice la unicornio de nombre Ayano. Penny lagrea una sonrisa tosca y se dirige a un cuarto en específico. Cuando abre la puerta ve a Twilight recostada en una cama. Ella tenía en su nariz un dispositivo de oxígeno, a la par que el resto de su cuerpo a excepción de su vientre se veía delgado y pálido, sin mencionar que la princesa tenía bajo los ojos unas oscuras y notorias ojeras. Spike se encontraba con ella, mismo que estaba leyendo un libro de cuentos. Al parecer el joven dragón quería formar una conexión más cercana con los bebés, incluso antes de que estos nacieran, y esto le hacía estar tranquila, pues hasta donde recordaba no era la primera vez que él lo hacía. Disculpa. Spike, ¿podemos hablar un momento?, pregunta Penny desde su posición con algo de timidez. Bueno. Yo. Spike mira a Twilight bastante preocupado, pero ella ladea una leve sonrisa colocando un casco en la mejilla del dragón. Estaré bien. Ve, dice Twilight. Spike asiente con la cabeza y ambos se retiran apartándose unos metros de la habitación. Al hacerlo la sonrisa de Twilight se desvanece. Ella mira sus cascos un momento y luego respira hondo. Tuve razón. Pensó Twilight acomodándose en la cama con una ligera expresión de dolor. Ella no se dio cuenta, pero en ese momento sus ojos se glitchearon, alternando entre su tono violeta y uno rojo. Ella escucha unos golpes a la puerta. Al voltear ve a Cadance acompañada por el guardia Pegaso que la trajo a ella, Spike y la otra chica, Elisa. Hola, saluda a Cadance. Te ves terrible, menciona ella. También me alegra verte. Dice Twilight suspirando. ¿Dónde está Shinin? Está con Flurry. Dice Cadance suspirando. ¿Todavía sigue afligido por los pronósticos médicos?, pregunta Twilight con inexpresividad. Sí. Responde Cadance con pesar. No puedo culparlo. Desaparecí por un mes. Cuando volví estuve 2 meses en coma. Y lo primero de lo que se enteró es de mi embarazo. Y ahora el mal pronóstico, explicó Twilight con inexpresividad. Entiéndelo, Twilight, él no podría vivir sabiendo lo que acabó con la vida de su hermana, dice Cadance. Aún hay una probabilidad de que eso no ocurra. Menciona Twilight. Pero el pronóstico en contra es mayor. ¿Crees que él habría amado a Flurry como lo hace? Si ella hubiera atentado contra mi vida en su nacimiento, pregunta Cadance con seriedad. Él podrá ser el mayor. Pero le falta mucho por entender. Si eso hubiera pasado, él debería saber que no es su culpa. Twilight pone sus cascos contra su vientre. Y tampoco suya. Fue mi decisión. No espero que la acepte. Solo que la respete, dice Twilight con seriedad. Cadance suspira. Veo que así será. Bueno. Cambiando de tema. ¿Has pensado en un nombre?, pregunta Cadance un poco más animadas. Sí. En unos pocos. Pensé en quizás Skylight, Sunshine. Creo que son nombres un poco neutros, pero...
Si son niños tal vez Atticus y Eclipse, responde Twilight con una leve sonrisa. ¿Pero si son niñas? Pregunta Cadance. Niñas. Bueno, en realidad había pensado en 3. Pensé en quizás Lisette o tal vez Lumet o Lúthien, responde Twilight. Lúthien y Lumet suena muy bien, responde Cadance con una sonrisa. La puerta se abre un momento y deja entrar al guardia que había acompañado a Cadance. Disculpe princesa, se la llama en la sala de reuniones, dice el Pegaso. Por supuesto. Menciona Cadance suspirando. Nos vemos luego, dice Cadance a Twilight antes de retirarse. Cuando ella se fue, tanto Twilight como el Pegaso se quedaron callados unos segundos. Hola. Dice Twilight. ¿Me habla a mí? Pregunta el Pegaso extrañado. Sí. Yo solo quería agradecerte, menciona Twilight por lo bajo. ¿Agradecerme? Pregunta el extrañado. Sí. Tú y tu amiga me ayudaron a mí y a Spike a escapar de toda esa conmoción. Muchas gracias, dice Twilight. Solo hacía mi trabajo. El Pegaso se acerca. Yo también me disculpo. Si en ese momento fui irrespetuoso, no fue correcto, dice el apenado. No te preocupes. Creo que yo puedo decir un par de cosas sobre actuar de manera impulsiva. Menciona Twilight con ironía. Ambos dejan salir una tenue risa, que pronto se convierte en un largo silencio. ¿Perdón? Dice el Pegaso extrañado. ¿Qué pasa? Pregunta Twilight confundida. Lo siento. Me pareció. El Pegaso dirige su vista al vientre de la alicornio. ¿Puedo? Pregunta un poco apenado. Sí, responde Twilight aún confundida. El Pegaso coloca un casco en el vientre de Twilight. Esto es extraño, dice el Pegaso. Flash. ¿Ocurre algo? Pregunta Twilight. Sé que parecerá una locura, pero creo que les gusta el sonido de su voz, expresó Flash sorprendido. ¿Puedes oírlos? ¿Cómo es posible? Pregunta Twilight extrañada. Es como si hablaran en mi mente. Responde Flash. Vaya. Creo que les caigo bien, menciona él con una leve sonrisa. Deben reconocerlo como si fuera su padre. Hace 5 meses que escucharon por última vez su voz y la mía juntas. Tal vez crean que todo está bien. Pensó Twilight. Están felices. Menciona Flash con una ligera sonrisa. Twilight dibuja una leve sonrisa, y coloca su casco cerca del de Flash. Claro que sí. ¿Cómo no van a estarlo? Lamentó si a veces pareciera lo contrario. Yo realmente quiero verlos. Conocerlos, expresa Twilight con una sonrisa. No sabía por qué. Pero ella no podía explicar la sensación que en ese momento sentía, si bien antes ya había sentido el movimiento de los bebés, su propia debilidad y malestar le impedían ver el significado de toda esa actividad que ella se esmeró en defender. Nunca pudo detenerse a ver que ese movimiento era una señal de que las 2 vidas que ella cargaba, estaban cada día más cerca de llegar al mundo. ¿Escuchas algo más? Pregunta Twilight a Flash. ¿Qué? De pronto el semblante de Flash cambia de alegre a serio. Esto extraña a Twilight, quien iba a preguntarle qué ocurría, pero inmediatamente sus palabras son interrumpidas al sentir un fuerte dolor recorriendo la parte baja de su vientre. Ella se contrae y con sus cascos hace presión sobre el mismo intentando aguantar el dolor. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora? Aún falta un mes. Decía Twilight en su mente apretando los dientes. Espere aquí, iré por los médicos, dice Flash antes de retirarse a toda prisa. Con Spike y Penny. ¿Es una broma? Pregunta Spike con seriedad. ¿En serio crees que me pondría a bromear en un momento como este? Pregunta Penny un poco ofendida. Está bien. Lo siento, Spike suspira. Si hay una posibilidad de usar ese extraño brazalete que tiene Twilight para recuperar Equestria, le ayudaré en todo lo que necesite, dice Spike con seriedad. Bueno, ya era hora que alguien más que no fuera yo supiera un poco del hechizo del Día de la Unidad, dice una voz femenina. Los dos voltean y ven a Elise acompañada de Ayano. ¿El día de qué? Pregunta Spike confundido.
Verás muchachito, en el pasado de Equestria el reino estaba dividido en dos pueblos, ambos con sus monarcas dominantes de la magia. Y ambos tenían en su poder dos de las fuerzas primarias de la creación, la luz y oscuridad, la creación y la destrucción, explica Elise. A través de su historia ambos reinos han usado su fuerza primaria para defender a su pueblo y mantener todo en equilibrio. De acuerdo a las viejas leyendas, quien pueda controlar ambas fuerzas al mismo tiempo adquiere momentáneamente el poder sin restricciones del fuego blanco, explica Ayano. Y dudo mucho que quien lo activó de manera incompleta quiera usarlo para su propósito original. Menciona Penny con seriedad. Necesita de las dos gemas para realizar el hechizo. Sin embargo, si usamos la gema de la creación / luz, estoy segura que podremos contrarrestar esta oscuridad. El único problema es que no se encuentra en este mundo, menciona Ayano. Entonces, ¿está en el mundo humano?, pregunta Spike. Sí. Y no, responden Penny y Ayano al mismo tiempo. Bueno. Si es por el bien del mundo vale la pena correr el riesgo, menciona Spike pensativo. El único problema es que necesito reactivar mi contrato con Twilight o mis poderes no servirán. Piensa Penny para sí misma. Y creo que yo sé bien quién podría saber en dónde se encuentra la gema de luz. El problema es que ese alguien está afuera. Menciona Ayano. Eso no es un problema, si recuperaste alguna pertenencia suya yo puedo localizarle. El único problema es que creo darme una idea de dónde está. Pero no les gustará saberlo, menciona Elise un poco nerviosa. Todos se quedan serios al entender lo que Elise quiso decir. La ciudad prohibida. El bosque Everfree, dice Penny con seriedad. Mientras tanto, desde lo que alguna vez fue el castillo de Canterlot. La Alicornio estaba usando un hechizo por el cual tenía frente de ella un portal, con este portal estaba viendo la conversación de las dos élites con Spike y Elise. Está algo tranquila señora, dice una voz femenina. La Alicornio voltea y ve a Rainbow Dash, con aquella mirada muerta e inexpresiva. No me preocupa lo que planeen, de todos modos se olvidaron de un detalle, el día de la unidad necesita esas fuerzas de la creación. Pero una de ellas suele orbitar por nuestro sector cada 160.000 años. Dice Galadriel sin importancia a la par que se levantaba. Ahora si no te importa iré con mi hija. No quiero que se sienta desplazada por su hermanita, dice Galadriel con una sonrisa. ¿Desea que ya destruya la estatua de Discord?, pregunta Rainbow con una voz inexpresiva. La Alicornio voltea a ver a la Pegaso, ladeando una sonrisa. Para nada querida. ¿Él podría seguir siendo útil en la restauración de mi raza? En una cabaña que se encontraba justo al pie de una montaña. Estaba atardeciendo y dos potrillos, niño y niña, ambos terrestres, se encontraban jugando entre ellos. El potrillo llega hasta un balcón en el piso de la cabaña donde se encontraba reposando una terrestre plateada de crin azul, esta sostenía un pequeño bulto en sábanas claras, mientras veía a los dos niños jugar. Gane. Dice el potrillo, quien tenía el pelaje del mismo tono que la yegua adulta, pero su crin era roja con algunos mechones blancos. La potrilla, cuyo pelaje era gris oscuro y su crin era azul, ella llega a la cabaña jadeando. Ash. Odio correr contigo, Red, siempre ganas, dice la potrilla. Vamos hermanita, no seas aguafiestas, dice el potrillo burlón. Ya me aburrí. Mejor juguemos otra cosa, dice la potra con fastidio. ¿Cómo qué?, pregunta el potro de nombre Red. En eso ambos voltean a ver a su madre. Red, Twyla, saben que no podemos ir a Ponyville con su tío, dice la yegua. Oh tú, pero estoy tan aburrida. Dice la potrilla tirándose en el pasto de forma dramática, causando la risa de su madre y hermano. Está bien cariño, si estás tan aburrida, puedes ir adentro, tomar algunas cosas y ayudar a tu padre con la basta limpieza, dice la yegua. Esas palabras hacen que la potrilla se levante de golpe. ¿Aburrida, yo? No.
No lo dije para nada, dice Twyla tragando saliva. Red iba a decir algo, pero sus palabras se interrumpen por una voz masculina. Creo que puedes divertirte con los nuevos libros que te traje. Al oír esa voz los potros y la yegua ven al frente, ellos ven llegar a un unicornio gris de crin rojiza. Él mismo tiraba de una pequeña carreta, misma sobre la cual estaba parado un fénix rojo muy similar a Filomena. La mascota de Celestia. Papi. Exclaman ambos potrillos yendo hasta el semental, abrazándolo con fuerza y por poco tirándolo. Papi te extrañe, dice la potrilla. El semental sonríe y corresponde el abrazo de sus hijos. Ay linda, pero si solo me fui por 2 horas, dice el semental divertido. Para mí fueron días. Exclama la potrilla. La yegua sonríe y camina hasta el semental, este último la recibe dándole un pequeño beso en los labios. Hola Fen, dice el semental con una sonrisa. Bienvenido Draco, dice la yegua con el mismo porte. Muy bien, ya casi es hora de la cena, creo que les encantará lo que... El semental se detiene de golpe al percibir una sensación. Al principio los potrillos no entienden, pero luego todos sienten como la tierra empieza a temblar con fuerza. Tanto el semental como la yegua toman a sus hijos y se apartan de la casa yéndose a un punto donde en el peor de los casos no podría caerles parte de ella a un árbol. De pronto, frente a ellos se abre un portal de color blanco, es entonces que el fénix rojo llega hasta la familia y los rodea con un escudo. Tanto el semental como la yegua pueden sentir un peculiar poder oscuro emergiendo del portal, así como otro muy similar a la magia común, pero considerablemente menor. Del portal emergen 2 siluetas, un unicornio de pelaje casi negro y cabello rojo, de ojos morados, pero la otra silueta no tenía forma, era como si unos pequeños cuervos volaran sobre una silueta cuadrúpeda. No puede ser. Ellos otra vez, dice el semental entre dientes. Papi. Tengo miedo, dice la potrilla aferrándose con fuerza a su padre. El unicornio contempla a la pareja con seriedad. Última oportunidad, vengan con nosotros, dejen que sus hijos nos ayuden por las buenas, dice el unicornio. Jamás. Dicen los dos al mismo tiempo. El fénix que creó el escudo deja de usar su energía y en su lugar vuela hasta el semental, quien de inmediato obtiene una armadura dorada de cuerpo completo, mientras que la yegua cambia su pelaje y crin a colores completamente blancos. Ella entrega el bulto que cargaba al potro mayor, entre las sábanas estaba envuelta una potrilla gris y plateada de crin morada. Mami. ¿Qué van a hacer? Pregunta el potro temeroso. No te preocupes mi cielo, estaremos bien. Ustedes tienen que irse mientras puedan, dice la yegua con seriedad. ¿Estarán bien? Pregunta Twyla. La yegua no responde, pero su pareja se acerca. Descuida cariño. Vamos a jugar un pequeño juego, dice el semental. ¿Un juego? Pregunta la potra. Sí. Deben correr tan rápido como puedan hasta llegar con su tío o con Alexis, dice el semental. Red ve la situación y toma del casco a su hermana. Vamos Twyla. Mamá y papá nos alcanzarán después, dice el potro. El semental y la yegua asienten con la cabeza, pero en eso un rayo de energía cae cerca de ellos. Ambos alcanzan a cubrir a sus hijos apartándolos, siendo la yegua quien los lleva un poco más lejos. Ya no pierdan el tiempo, salgan de aquí ahora. Por favor. Cuídense entre ustedes. Hasta que estén de vuelta, pide la yegua viendo a sus hijos de manera maternal. Lo prometo. Dice Red colocando su casco con el de su madre. Y... yo también, dice la potra haciendo lo mismo. Ambos se quedan así unos segundos, hasta que escuchan una fuerte explosión, seguido de un grito. Draco. Dice la yegua por lo bajo. Vamos Twyla, vámonos ahora, dice Red tomando a su hermana del casco. Ambos potros salen corriendo adentrándose en el bosque Everfree. La yegua observa cómo ambos se iban hasta que ya no fueron visibles para sí misma, ella deja salir un largo suspiro antes de darse media vuelta y correr de regreso. Primero muerta. Antes que exponer a mis hijos a los mismos peligros a los que nosotros nos expusimos.